¿Sabías que Stephanie Frappart inició su carrera como árbitra desde los 13 años siendo jugadora de fútbol? Y así lo hizo hasta que cumplió los 20 años, cuando tuvo que tomar la decisión de si continuaba con su carrera de futbolista o se enfocaba en las reglas del juego. Quédate hasta el final del video, para que juntos podamos descubrir más sobre la árbitra más famosa del mundo, y de quien se dice está tumbando barreras. Ah, por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal, y de paso activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Bienvenidos a Conectando Fútbol. Comenzamos. Como lo habíamos mencionado, acabamos de ser testigos de un verdadero cambio, una revolución dentro del fútbol y para sorpresa de muchos, todo bajo el nuevo mando de la FIFA, quienes desde antes habían advertido que cambiarían la forma en la que vemos el deporte más popular del mundo, que la verdad pocos creíamos. ¿Y cuál fue ese cambio? Pues no nos referimos al nuevo formato en el Mundial de 2026, tampoco a que la Copa se haya hecho en Qatar, mucho menos al uso del VAR. Nos referimos a que durante el partido entre Alemania versus Costa Rica del Mundial de Qatar 2022, el equipo de árbitros estuvo conformado por mujeres. ¿Sí? Solo mujeres. Claro, en partidos anteriores habíamos visto al sexo femenino en la cabina de VAR, como cuarto árbitro y hasta como abanderadas, pero jamás en la historia un partido oficial de Copa del Mundo lo había dirigido una mujer. Y no fue un partido cualquiera, amigos, era un encuentro en el que se definió un pase a octavos de final, que en esta ocasión no es lo importante. Hagamos un recuento de los puntos clave que la llevaron a posicionarse como la mejor árbitra del mundo. Inicio y la decisión. Su nombre es Stephanie Frappart. Es una árbitra de 38 años que a lo largo de su carrera se ha encargado de derrumbar las barreras en el fútbol con un trabajo excelso, que inició desde que tenía 13 años. Comenzó como jugadora de fútbol para el AS Herblay, de la región de París, y como muchas niñas tenía la gran ilusión de convertirse en profesional. Pero como ella lo ha mencionado en diversas entrevistas, el fútbol femenil no estaba tan desarrollado como ahora. Así que sus aspiraciones seguramente quedarían en simples sueños. Cuando cumplió 20 años llegó al punto definitivo de su carrera, quedarse jugando en las divisiones femeniles de su país y cuando su físico ya no diese más convertirse en entrenadora o seguir su corazonada, que la llamaba a aprender las reglas del juego, dirigir los partidos y hacer un cambio total en el rumbo de su vida. Su primer paso fue tomar cursos para capacitarse poco a poco. A pesar de que ya dirigía partidos, sabía que tenía que estar mejor preparada para cuando intentara ingresar a la academia. La academia. Su paso por la academia de árbitros no fue nada sencillo, pues se encontró con una situación muy poco usual. Era la única mujer en ese lugar. No le importaba que todos los días compañeros y profesores le cuestionaban su estancia. Ella se mantenía firme. Sus clases y prácticas siempre fueron entre hombres, así que tuvo que aprender a desarrollarse en un ambiente poco conocido para ella, pero del cual supo salir avante, para graduarse de la academia de árbitros junto con sus compañeros. Su carrera. Empezó en la segunda división convirtiéndose en la primera mujer en dirigir en la Ligue 2, en la que se forjó durante 5 temporadas. En 2019 brincó a la Ligue 1 para debutar en el duelo entre Amiens CCC y el Racing Club de Estrasburgo. Rápidamente se hizo de un lugar y antes de lo pensado ya era parte de la plantilla de árbitros permanentes. Comenzó a ganar elogios tanto de jugadores como de entrenadores y hasta de un sector de la afición. Tiene mucha diplomacia, y cuando eres entrenador hombre y estás bajo presión, nos enojamos, pero solo hace falta que ella te mire, te sonría, un gesto y se acaba. Palabras del técnico del PSG, Christophe Galtier. Frappart fue la primera mujer en dirigir un partido en la Liga Masculina de Francia, abriendo la puerta para que en el futuro sus compatriotas puedan acceder a ese nivel. Después de sus destacadas actuaciones, fue promovida para dirigir la Supercopa de Europa en 2019, en la que tuvo una actuación extraordinaria, llevándose las palmas y el reconocimiento de todos los involucrados en aquel partido. Le dije al equipo arbitral después del partido que si hubiésemos jugado como ellas pitan, habríamos ganado 6-0. Palabras del técnico Jürgen Klopp, DT campeón de ese torneo. Por si fuera poco, después de eso su carrera se ha mantenido en ascenso, pues se mantiene vigente en la Ligue 1 y desde 2020 arbitra en la Champions League, cuando hizo su primera aparición en Turín, en el partido entre Juventus y Dinamo de Kiev. No hace mucho también estuvo en un partido entre el Real Madrid versus Celtic, ni más ni menos que en el mítico Santiago Bernabéu. Es una gran evolución, un reconocimiento de mis cualidades y competencias. Esta es mi línea de conducta desde el principio. Me eligen por mis competencias, no por mi género. Fueron las palabras de Frappart en la conferencia de prensa antes de un partido de Eurocopa. Un mundial es lo máximo, la mayor competición del mundo, mencionó la silbante durante el mes de septiembre al saber que estaría en Qatar 2022. No cabe duda que durante el mundial fuimos testigos de uno de esos pequeños detalles que pueden lograr grandes cambios. No podemos olvidarnos de quienes estuvieron con ella en el campo de juego, el equipo de árbitras que no se llevan todos los reflectores, pero que sin duda también son parte de esa página en la historia. Como abanderadas acompañaron a Frappart la mexicana Karen Díaz Medina y la brasileña Neuza Bach. De esa manera saltó al campo el equipo femenino de arbitraje.
No sabemos qué tiene pensado la FIFA para el 2026. ¿Será que reducirán las plazas para árbitros y veremos el mismo número de silbantes repartidos entre hombres y mujeres? Se dice que uno de los grandes cambios es que van a obligar a todas las ligas asociadas a la máxima autoridad a darles mayor oportunidad a las silbantes en las ligas varoniles. Cuéntanos, ¿crees que el arbitraje sería mejor si siempre fueran mujeres? ¿Crees que se debe implementar en todo el mundo? ¿Habrá algún cambio en la forma de ver el fútbol o simplemente quedará como una nota más del Mundial de Qatar 2022? Compártenos tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides el pulgar arriba. Pues nosotros no dejamos de darles buenas noticias en torno al tema femenino dentro de la Copa del Mundo, pues no son las únicas árbitras que trabajaron en Qatar. La estadounidense Catherine Nesbitt estuvo en el equipo de VAR durante el partido que comandaron sus colegas. Del mismo modo, pero en otros juegos estuvieron las siguientes silbantes: Salima Mukansanga de Ruanda y Yoshimi Yamashita de Japón, quienes tuvieron actividad dentro del Mundial. Sabemos que este tipo de noticias se tiene que celebrar. Pero como todo en este mundo, siempre tendremos el pelo en la sopa, así como decimos de este lado del charco. Lo mencionamos porque un par de días antes de que iniciara la Copa del Mundo, se había anunciado en algunos medios de comunicación que una de las grandes sorpresas era que el partido inaugural que disputaron las selecciones de Qatar y Ecuador sería dirigido por Stephanie Frappart, y de esa manera se quitarían todas las opiniones negativas que se tenían sobre el país catarí, en cuanto a los derechos humanos y en especial sobre las reglas tan estrictas contra las mujeres nativas. Pero, de manera extraña, un día antes de la patada inicial se anunció que la terna arbitral estaría conformada por hombres. De esta forma, quien terminó impartiendo justicia dentro del rectángulo fue el italiano de 46 años, Daniele Orsato. Se dice que al final los catarís decidieron hacer a un lado a la francesa, precisamente por su pensamiento hacia el sexo femenino. Realmente nunca sabremos la razón precisa del por qué tomaron esa decisión justo antes de iniciar el Mundial. Tampoco sabremos si era real que la silbante francesa iba a dirigir ese partido. Lo que sí quedó bastante claro es que la FIFA supo mover bien sus piezas y de una manera u otra logró escribir una nueva página en la historia de los mundiales, en la que aseguraron sería el mejor de la historia. Por lo pronto no sabemos qué tanto puede influir en las ligas locales de todo el mundo la actuación de las árbitras. Lo que sí sabemos es que poco a poco se están dando pasos agigantados hacia la igualdad, y en el que una persona no debe ser calificada por su género, sino por sus capacidades. La silbante ya pitó y nosotros tenemos que saltar a la cancha, pero no sin antes recordarte que es muy importante tu pulgar arriba. Mantengámonos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto! Thank you.